la presidenta el día de hoy habló acerca de esta publicación que salió hoy en los medios de comunicación, específicamente el Reforma fue el que le dio una mayor cobertura. Dice, pone el Mayo ultimátum, perdón, me repatrian o el colapso. Eso fue lo que salió publicado el día de hoy en varios medios de información. La presidenta Claudia Sheinbaum pues habló al respecto. En general, lo que habla esta misma publicación es de que el Mayo Zambada pues está pidiendo que sea repatriado, perdón, a México, porque pues ustedes saben, fue secuestrado. O sea, él no se entregó por su propia voluntad. Se lo llevaron con mentiras y se lo llevaron a los Estados Unidos. Ahora, en los Estados Unidos está enfrentando, a lo mejor o se podría enfrentar a pena de muerte. Podría ser su sentencia, una pena de muerte, con los cambios que está haciendo Donald Trump ahorita en este preciso momento en los Estados Unidos, sobre todo porque ya designó a estos grupos criminales como terroristas. Y ha hablado muchísimas veces en referencia a ponerles la máxima pena, que sería la de muerte. Entonces, es evidente que el Mayo Zambada pues no está a gusto con esta posible sanción que pudiera recibir. Y el día de hoy la presidenta de México pues habló al respecto de esta petición que presentó formalmente el Mayo Zambada al gobierno de México. En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad, o a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con el
con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Bueno, esto fue lo que mencionó la presidenta en la petición que hace el Mayo Zambada. Entonces, los medios de comunicación, también muchos personajes de la oposición, enseguida salieron a decir, el gobierno está protegiendo o quiere proteger, ¿no?, al Mayo Zambada. El Mayo Zambada está ordenando y la presidenta de México cumple y hace sus deseos. Vemos el comentario de Jorge Triana, que era expanista, bueno, exdiputado, perdón, del PAN. Todavía sigue siendo panista, pero pues no le dieron ningún huesito, no ganó, creo. Sheinbaum defiende con uñas y dientes al Mayo Zambada. Era el narco más buscado del mundo, debería celebrar su detención, pero le irrita. Ahora se suma su exigencia para que lo regresen a México porque según él fue secuestrado. Y se enojan si le llama narcogobierno, ¿no? Miren, creo que en varias ocasiones ya hemos hablado en referencia a este tema y lo que le molesta al gobierno de México es, en primer lugar, que hagan este tipo de operativos y no notifiquen a las autoridades correspondientes. ¿O a poco a los Estados Unidos les gustaría que se llevaran a los que México considere criminales y los traiga a este país para ser juzgados? ¿Eso le gustaría al gobierno de los Estados Unidos? Si una persona de los Estados Unidos en México es detenida y él considera que es injusta su detención, ¿acaso esa persona no va a informar a su embajada para que sea representado por el gobierno de los Estados Unidos? Por supuesto que lo haría. Pero la oposición dice, no, es que está defendiendo al Mayo Zambada. Mentira. Lo que molestó también al gobierno de México fue que gracias a esa detención que hizo los Estados Unidos, vean cómo posteriormente vino toda una secuencia de hechos en donde ha perdido desgraciadamente la vida varios mexicanos. Y no estoy hablando, no me estoy refiriendo a los que están metidos en ese negocio, sino a los daños colaterales cuando tratan de acabar con sus rivales, estos grupos delictivos, porque se están peleando entre ellos, unos buscando venganzas, otros viendo quién sustituye a quién. Y miren, un ejemplo muy claro, el Mayo Zambada ya cayó, está en los Estados Unidos. ¿Y acaso su cártel desapareció? Por supuesto que no. Otra persona toma su lugar. Así es como funciona. No importa que agarren al principal, al cabecilla, al líder, al jefe, porque enseguida es reemplazado. ¿Y saben por qué? Porque existe un negocio bastante lucrativo en donde se beneficia también el gobierno o funcionarios de los Estados Unidos que reciben su tajada del negocio que hacen estos grupos criminales en nuestro país. No nos hagamos tontos. Y miren, algunos dirán, ¿saben qué? Pues la doctora Claudia Sheinbaum está defendiendo ante este aviso que da, donde va a ser considerado, ¿no?, por parte de la Fiscalía, si presenta una denuncia formalmente ante los Estados Unidos y pedir la repatriación del Mayo Zambada para que sea juzgado en México. Bueno, pues muchos dirán, es que la presidenta está dando o está defendiendo a estos personajes. Pues no, vean la opinión que virtió hoy el periodista Ciro Gómez Leiva, que por cierto no promulga para nada con la 4T, mucho menos con el presidente López Obrador y tampoco con la doctora Claudia Sheinbaum, pero hasta él mismo reconoce que el Mayo Zambada, pues al final de cuentas es mexicano y tiene derecho a ser representado por el gobierno mexicano. Forma presenta hoy como nota principal, titula, pone el Mayo Zambada un ultimátum, ¿me repatrian
o el colapso. Sí, señor. Es una nota que firma Abel Barajas, y los trabajos de Abel Barajas están muy bien documentados siempre. Y dice lo siguiente, voy a leer la nota tal cual. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló El Mayo. Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada ayer en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito al que tuvo acceso Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Comillas, está hablando El Mayo Zambada, dice: debe intervenir el gobierno a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Cierra comillas. Sigue la nota. En julio de 2024, Zambada dijo haber sido engañado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y secuestrado en Culiacán para entregarlo en Texas a autoridades estadounidenses que lo encarcelaron en Nueva York, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros. En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene a favor de sus derechos políticos, y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, dice El Mayo Zambada, carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte. Esto lo dice la carta al alegar que llegó a ese país por un secuestro transfronterizo. Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso. En fin, bueno, el documento firmado por Zambada advierte que de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, constituiría una traición al sistema jurídico mexicano y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos sin excepción alguna. En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado mexicano presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses señalando la violación del Tratado de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso. Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes, es mi exigencia. En fin, este es parte del escrito del Mayo Zambada. Se pide un informe a Estados Unidos y pues en el fondo y en teoría tiene toda la razón el Mayo Zambada. Es un ciudadano mexicano. Es un ciudadano mexicano, sí. El hecho de que cometiera algún ilícito o una actividad delictiva, pues no facultaría primero que lo secuestraran, como al parecer ocurrió, porque pues, México sigue sin saber qué ocurrió y quizá ya no, después de esta carta ya no le interese saber qué fue lo que ocurrió. Y lo que pide el Mayo Zambada es: gobierno mexicano, defiende mis derechos elementales. No está pidiendo el Mayo Zambada que lo declaren inocente. No, creo que no. Dice: me trajeron ilegalmente a Estados Unidos, quiero que me regresen a mi país. Y si no va a haber un colapso, dice. Seguramente este va a ser tema en la mañanera. Ahí está. Fíjense muy bien cómo hasta Ciro Gómez Leiva pues reconoce que es un derecho que tiene el Mayo Zambada. Y al final de cuentas es una estrategia legal por parte de su equipo de abogados. Así como Ricardo Salinas Pliego se defiende, ¿no?, para no pagar sus impuestos y tiene muy buenos abogados, pues también el Mayo Zambada se está defendiendo para evitar que en una posterior resolución o sentencia pues sea juzgado o sentenciado, valga la redundancia, a la pena de muerte, que es con lo que ha amenazado en estos últimos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, para las personas que están opinando y diciendo que el gobierno de México, la doctora Claudia Sheinbaum, quiere defender al Mayo Zambada para regresarlo a México, pues aclararles que no, es un derecho, porque aunque sea un criminal, fue secuestrado en nuestro país, entregado ilegalmente a las autoridades mexicanas, y eso no deja, o por esa circunstancia no deja de ser mexicano, y que tiene derecho a que el gobierno lo represente. Esto, pues, es obvio que no le gusta a muchísimas personas. También, por una parte, digamos que uno diría, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona que ha hecho mucho daño ahora sí quiere que lo proteja? Y tiene razón, pero también tiene razón el abogado que lo está aconsejando
porque es una obligación del Estado mexicano defender a todos los mexicanos que se encuentren sometidos a un proceso judicial en cualquier parte del mundo. Y no se trata de que por esa situación se le quiera proteger, cobijar y que no se le va a sancionar o se declare inocente. O sea, simple y sencillamente lo que hace el Mayo Zambada es solicitar que sea juzgado en México y en todo caso pasar su proceso de sentencia en suelo mexicano. Eso es lo que está diciendo, al final de cuentas, el Mayo Zambada, o esa es la petición del Mayo Zambada, que también lo hizo en su momento el Chapo Guzmán. Pero el Chapo Guzmán fue un proceso completamente distinto porque él sí cumplió con esa extradición hacia los Estados Unidos.